Hola amigos, en este video vamos a dar inicio a una serie de videos en las que les iré platicando sobre conceptos de ecuaciones diferenciales. La materia como tal de ecuaciones diferenciales se suele ver en algunas licenciaturas y en algunas ingenierías. Bien, para dar inicio entonces consideremos la siguiente función. Y igual a e a la alfa x al cuadrado, definida de forma explícita como la función phi que depende de x. Recordemos que a x se le considera como la variable independiente que recibe todos los posibles valores del dominio de la función, y a y se le conoce como la variable dependiente. ¿Ok? Bien, fíjense, vamos a derivar entonces la y con respecto a x. Aquí yo estoy denotando en verde el operador de derivada. Me gusta esta notación porque indica claramente que está actuando algo sobre y, sobre la función y. Nótese que también es usual poner esta y en el numerador, es decir, dy como numerador entre dx. Es meramente una notación. Ok, si hacemos entonces la derivada de y, que es la derivada de e a la alfa x al cuadrado, pues obtenemos e a la alfa x al cuadrado por la derivada del argumento de la exponencia, que es alfa, que es la derivada de alfa x al cuadrado, que nos da 2 alfa x. Recordemos que este 2 multiplica el 1 que precede al alfa y nos queda 2 por alfa x, lo que podemos poner multiplicando a e a la alfa x al cuadrado, tal como se ve aquí. Pero pueden darse cuenta que esto a su vez es igual a 2 alfa xy. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es cierto, pues porque y es e a la alfa x al cuadrado. Si queremos darnos una idea de qué forma tiene esta función, por ejemplo, consideremos alfa igual a menos 1. Con alfa igual a menos 1 se obtiene esta función, esta gráfica de e a la alfa, e a la menos x al cuadrado, que se le conoce como una función gaussiana. En física, por ejemplo, podría estar modelando la cantidad de radiación que recibe un objeto desde que sale el sol hasta que se oculta. Por ejemplo, cuando sale el sol, pues empieza con muy poca radiación, se empieza a absorber muy poca radiación este objeto. Posteriormente empieza a incrementarse, digamos que este pico ocurre alrededor de las 2 de la tarde, dependiendo de la orientación de nuestro sol y de las condiciones, por supuesto, pero podemos pensar que esto ocurre más o menos a las 2 y luego esta radiación que absorbe un cuerpo empieza a decrecer. ¿Sales? Por ejemplo, eso podríamos estar modelando con esta función gaussiana. Fíjense que en particular para x igual a 0 tenemos que la función phi vale 1. E a la 0 entonces tenemos que vale 1 y aquí lo podemos ver en nuestra gráfica. ¿Sales? Muy bien. Ahora, nos regresamos entonces a esta definición de esta derivada que hemos encontrado y resulta que una ecuación diferencial, ¿sí? Es de la forma dy en dx igual a 2 alfa x al cuadrado. Es decir, al derivar esta función y al sustituir en este último pasito que e a la alfa x cuadrado es y, ¿sí? Si nada más nos quedamos con el inicio y con el final, pues llegamos a esta expresión dy en dx igual a 2 alfa x al x por y. Es decir, una ecuación diferencial nos pregunta o nos dice cuál es esa función y que al derivarla nos da 2 alfa x por la misma función y. ¿Sí? ¿Cuál es la función representada con el símbolo y? Entonces, una ecuación diferencial tiene esa característica.
vamos a ver posteriormente que vamos a pensar en funciones de tal manera que el problema nos va a preguntar, ¿esta función es una solución de esta ecuación diferencial? Si lo es, pues tiene que satisfacerse la igualdad. Y posteriormente vamos a ver algunos ejemplos donde vamos a encontrar estas funciones ya, es decir, vamos a partir de ecuaciones diferenciales de esta forma, donde desconocemos la solución, es decir, la función y por medio de ciertas reglas que, por cierto, involucra cálculo integral. Para aquellos que me están siguiendo algunos videos de cálculo integral, si está en esta área de las matemáticas, que son las ecuaciones diferenciales, pues se sigue trabajando con derivadas e integrales. Entonces, al final, encontrar la solución y de una ecuación diferencial va a requerir el uso de integración, ¿sales? Entonces, sí les recomiendo que si les interesa aprender un poco más sobre ecuaciones diferenciales, tengan en presente esas ideas detrás del cálculo integral. ¿Ok? Bueno, hasta aquí vamos a dejar este video y nos vemos en un siguiente. Hasta la próxima.